Bueno, imaginemos por un momento que el propio oxígeno que nos mantiene vivos, o sea, ese gas que respiramos a cada segundo, Sí. pues que de repente recibe una señal equivocada dentro del cuerpo y de la noche a la mañana se convierte en un fuego microscópico que empieza a quemar y a destruir nuestras arterias desde dentro. Madre mía, es que suena a un guión de ciencia ficción. Totalmente. O a una película de terror a nivel celular. Pero lo fascinante y a la vez lo verdaderamente aterrador de nuestra inmersión profunda de hoy es que esto está ocurriendo ahora mismo. Claro, en millones de personas. Exacto. Y por eso hoy tenemos sobre la mesa una pila de investigaciones punteras. Vamos a analizar a fondo estudios empíricos sobre fisiología cardiovascular, insuficiencia cardíaca y daño renal. Sacude los cimientos de cómo se ha entendido tradicionalmente la enfermedad cardiovascular. Sí, porque siempre lo hemos visto de una forma muy mecánica, ¿no? Exactamente. O sea, durante décadas ha existido esta tendencia a pensar en los problemas vasculares casi como, bueno, un asunto de fontanería básica. Claro, el típico ejemplo de las tuberías. Eso es. La idea de que el colesterol se acumula con los años, las tuberías se van atascando lentamente y al final pues el corazón falla porque no puede bombear a través de ese atasco. Ya. Pero, a ver, esa es una visión que se queda muy, pero que muy corta. Al profundizar en todos estos estudios recientes que tenemos hoy, la ciencia revela un proceso dinámico, muy activo y, en muchos sentidos, mucho más trágico. Es una tragedia estructurada paso a paso, fíjate. Cuando yo revisaba las fuentes para esta sesión, no dejaba de pensar en la imagen de una antigua ciudad fortificada. Me gusta esa analogía. Sí, para visualizarlo. Pensemos en el sistema vascular como esa ciudad. Tiene murallas gruesas, calles que conectan cada rincón y, por supuesto, guardias altamente entrenados que vigilan día y noche. Ajá. Pues bien, lo que los estudios describen es un escenario donde esos mismos guardias, o sea, los defensores de la ciudad, reciben de repente una orden corrupta. Se confunden, entran en pánico en medio de la noche y empiezan a demoler las murallas que juraron proteger. Vaya tela. Es una verdadera traición celular. Y fíjate que esa imagen de la ciudad fortificada viene perfecta para ponerle nombre y apellidos al gran protagonista de esta historia. Hablamos del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El famoso SRAA. Ese mismo. En los libros de texto clásicos de medicina, pues a menudo se presenta simplemente como un termostato. Como algo aburrido casi. Claro, un mecanismo útil donde los riñones detectan cuánta sangre hay y ajustan la presión. Y ya está, fin de la historia. Pero no es tan simple. Para nada. La investigación contemporánea que estamos analizando demuestra que bajo situaciones de estrés metabólico crónico, este sistema se transforma en un circuito bioquímico implacable, un circuito de 8 nodos que acaba en un colapso molecular absoluto. Bueno, pues todo gran desastre tiene que empezar en algún sitio. O sea, tiene que haber una chispa inicial, el primer nodo. Y según los datos empíricos, esta cascada arranca de manera casi invisible en los riñones. Así es. Físicamente, el riñón está actuando como un sensor de presión y de flujo continuo. Vale. Si por algún motivo detecta que la presión sanguínea baja o que hay poco flujo, unas células muy especializadas entran en acción y liberan al torrente sanguíneo una enzima llamada renina. El gatillo. Exacto. Este es el primer eslabón. La renina es, para entenderlo visualmente, un gatillo. Pero, ojo, que no dispara contra cualquier cosa. Claro, tiene un objetivo. Una vez en la sangre, la renina busca específicamente a una proteína enorme, muy voluminosa, que siempre está circulando por ahí, flotando a la espera. Y esta proteína se llama angiotensinógeno. Espera. El angiotensinógeno está siempre ahí flotando en la sangre sin más. Sí, ¿Y de dónde sale? pues lo fabrica y lo libera el hígado de forma constante. Es como tener la materia prima de un explosivo circulando por todo el cuerpo, pero completamente inactiva y segura, al menos hasta que aparece la renina. Vaya. Y cuando la renina se encuentra con esta proteína inmensa, actúa como unas tijeras moleculares muy precisas. Recorta un pequeño fragmento y ese fragmento resultante es lo que llamamos angiotensina 1. Vale, de acuerdo. Entonces tenemos la angiotensina 1 circulando por ahí. Pero, leyendo las notas de las fuentes, parece que por sí sola tampoco es peligrosa, ¿verdad? No, todavía no. Es como si la renina hubiera montado la bala en la recámara, pero todavía no hay pólvora. O sea,
Esta sustancia inactiva viaja por la sangre hasta que llega a un lugar muy específico, y me refiero al inmenso entramado de capilares de los pulmones. Ahí está la clave. Y aquí a mí me surge una duda enorme, porque si estamos hablando de un sistema que controla la presión arterial, ¿por qué los pulmones? O sea, ¿no tendría mucho más sentido biológico que esto ocurriera directamente en el corazón? Es una pregunta muy lógica, la verdad, y la respuesta es pura genialidad anatómica. A ver, no es que el pulmón controle la presión por sí mismo, sino que ofrece la red de vasos capilares más extensa de todo el cuerpo. Ah, claro. Es un filtro ineludible. Prácticamente toda la sangre de nuestro organismo tiene que pasar por esos capilares pulmonares para oxigenarse. Y es justo ahí, anclada en las paredes de esas células endoteliales, donde espera la segunda gran protagonista. El nodo 2. Eso es, la enzima convertidora de angiotensina, que a partir de ahora, para simplificar, llamaremos simplemente AC. Claro, es brillante. Al estar ahí en los pulmones, el cuerpo se asegura de que toda la sangre pase por el control sí o sí. Es como si la ACE fuera una aduana fronteriza absolutamente implacable. Exactamente, una aduana. Toda esa angiotensina I inactiva, que llega flotando, tiene que pasar por este control aduanero. Y la enzima ACE coge esa materia prima inofensiva y en un abrir y cerrar de ojos le arranca otros 2 aminoácidos. Y al hacer esto, ¡puf!, la transforma instantáneamente en armamento activo de primera línea. Nace la angiotensina 2, que sería el tercer nodo. Efectivamente. Y ahí es donde cambia todo el panorama. Porque la angiotensina 2 ya no es un precursor pasivo, ¿eh? Es una hormona extremadamente potente. Un mensajero inflamatorio, ¿no? Sí, un mensajero bioquímico que ordena acciones inmediatas y además muy agresivas. Y esto nos señala el primer gran punto de vulnerabilidad en la salud vascular. A ver, Si hay problemas subyacentes como resistencia a la insulina, obesidad o hipertensión crónica, esta aduana pulmonar, o sea, la enzima ACE, se pone a trabajar a destajo. se vuelve loca. Totalmente. Y eso significa que inunda el torrente sanguíneo con un exceso constante de angiotensina 2. Vale, entonces tenemos la sangre llena de este mensajero agresivo. Pero claro, cualquier mensajero necesita a alguien que reciba el mensaje, una antena. Necesita un receptor. Exacto. Y según las fuentes, la misión de la angiotensina 2 es acoplarse a su receptor principal en las células, un receptor llamado AT1R. Es el cuarto nodo, una antena clásica de las que atraviesan la membrana celular para pasar información al interior. Totalmente. Se acopla a este receptor AT1R, que técnicamente es un receptor acoplado a proteína G. Cuando la hormona se une por fuera, la antena cambia su forma y transmite una cascada de señales de emergencia al interior de las células que recubren los vasos sanguíneos. Ya, Y aquí, bueno, es vital hacer una pausa para entender el contexto evolutivo de todo esto. claro, ¿de dónde viene? Si uno de nuestros ancestros hace miles de años sufría una herida grave cazando y perdía mucha sangre, la presión caía en picado. En ese escenario, esta señal aguda del receptor AT1R literalmente le salvaba la vida. Porque cerraba los vasos. Eso es. Obligaba a los vasos sanguíneos a contraerse con una fuerza brutal para evitar que se desangrara y así asegurarse de que el cerebro siguiera recibiendo flujo sanguíneo. Vale, pero claro, aquí es donde hay que cuestionar un poco el modelo. Porque si tanto esta hormona como esta antena son elementos totalmente naturales, o sea, creados y perfeccionados por millones de años de evolución para mantenernos con vida en una crisis vital, ¿Sí? ¿por qué los estudios detallan de forma tan clara que hoy en día causan tantísima inflamación, rigidez arterial y fibrosis masiva? No encaja. Y esa es precisamente la clave que explica la epidemia actual de enfermedades cardiovasculares. Es el concepto de la discordancia evolutiva. Lo que ha cambiado dramáticamente no es el cuerpo, son las reglas del entorno. Nuestro estilo de vida. Claro, el cuerpo humano evolucionó para encender esta alarma biológica como una medida extrema a corto plazo, una crisis de minutos o quizá horas. Pero hoy en día, debido a las dietas ultraprocesadas, el sedentarismo, el estrés continuo y esa inflamación metabólica, La alarma no se apaga. nunca está encendida constantemente día y noche. Madre mía. Es como si la alarma de incendios del edificio estuviera sonando a todo volumen los 365 días del año. Y nadie viene a apagarla. Exactamente. Pasa de ser un arreglo temporal de supervivencia a convertirse en un estado de emergencia permanente.
Y esa sobreestimulación crónica altera por completo el comportamiento interno de la célula. ¿Qué empieza a pasar ahí dentro? Pues que se activan factores de transcripción en el ADN que inducen inflamación crónica, la célula se vuelve hipertrófica, es decir, se agranda de forma patológica, y, lo más grave de todo, desata un estrés oxidativo masivo. Y aquí llegamos al quinto nodo. Y es donde la investigación se vuelve verdaderamente fascinante, aunque admito que da un poco de miedo a nivel celular. Porque, claro, ¿qué sucede exactamente cuando la antena AT1R no deja de recibir esa señal de alerta? Pues que detona lo que la literatura científica llama el estallido de superóxido. El estallido de superóxido, sí. Cuando esa señal de alarma llega al interior de la pared del vaso sanguíneo, estimula directamente a un grupo de enzimas incrustadas en la membrana celular. Ajá. Nos interesan unas en particular, la familia de las NADPH oxidasas y muy específicamente la enzima NOX2. El trabajo literal, o sea, la única función de esta NOX2 es agarrar moléculas del oxígeno que respiramos y forzarlas a aceptar un electrón extra. Y a ver, para quien no tenga fresca la química del instituto, añadir un electrón a la fuerza a una molécula de oxígeno estable no es ninguna broma. Para nada. Es peligrosísimo. Al inyectarles electrón extra, el oxígeno se transforma en el anión superóxido. Es un radical libre altamente inestable, agresivo y profundamente reactivo. Y fíjate, leyendo sobre la NOX2, me encontré con un detalle de la historia de la biología que parece una ironía cruel. Resulta que, cuando se descubrió la NOX2 por primera vez, la ciencia pensaba que solo existía dentro de los glóbulos blancos. O sea, en las defensas. Claro, en las células del sistema inmunitario, y su trabajo allí tenía todo el sentido del mundo. Fabricaba este superóxido radiactivo para usarlo como granadas químicas, como armamento pesado. Lo disparaba contra las bacterias invasoras para destruirlas. Era pura defensa inmunitaria. Era el lanzallamas del sistema inmune, así de claro. Pero luego se descubrió que nuestras arterias también tienen este lanzallamas. Y bajo esa presión alta constante y la presencia de tanta angiotensina 2, las células de los vasos sanguíneos encienden este armamento pesado. Es un fuego amigo devastador. Sí, sí. Es literalmente como encender un lanzallamas industrial en un salón pequeño y cerrado, porque la alarma de incendios no deja de pitar. Y claro, al no haber ninguna bacteria a la que matar, el superóxido empieza a quemar los muebles, las paredes, todo. Y al ser un radical libre, no se queda quieto. Necesita estabilizarse sea como sea. Claro, busca robar electrones de donde pueda. Así es la naturaleza química de los radicales libres. Como tienen ese electrón desparejado, son como ladrones moleculares desesperados. Van chocando contra las estructuras más delicadas de la célula endotelial, oxidan lípidos, rompen cadenas de ADN y destrozan proteínas clave, simplemente para robarles un electrón. Su único objetivo es propagar el daño. Madre mía. Lo que nos arrastra de lleno al sexto eslabón del desastre. La oxidación por estrés. Este lanzallamas de superóxido, buscando qué destruir por la célula, encuentra un objetivo particular. Y lamentablemente, es una molécula pequeñita pero que resulta ser el pilar fundamental de la salud vascular. Sí, la tetrahidrobioptelina. Que en la literatura aparece siempre resumida como BH4. La BH4 es absolutamente vital. No es una proteína en sí, sino un cofactor. Para visualizarlo bien, pensemos en ella como la llave maestra, o esa herramienta indispensable que ciertas enzimas de la célula necesitan imperativamente para poder hacer su trabajo correctamente. Es el garante de la flexibilidad del vaso sanguíneo, ¿no? Exacto. Pero claro, cuando la tormenta de superóxido la alcanza, la oxida de forma implacable. Le roba sus electrones, la desfigura y la convierte en una versión dañada llamada dihidrobiopterina, o BH2. Eso es. Pasa de BH4 a BH2. Y fíjate en esto. Intentando entender cómo funciona esta BH2, me di cuenta de algo increíble en los textos. Si la estructura química de la BH2 es casi idéntica a la original pero está estropeada, es como si fuera un gemelo malvado. Es una analogía brillantísima, la verdad. Porque en bioquímica, a ese fenómeno exacto se le llama inhibición competitiva. Ajá. Como la BH2 y la BH4 tienen una forma física tan sumamente similar, compiten a muerte por sentarse en la misma silla dentro de la enzima. Claro, el gemelo malvado ocupa el escritorio en la oficina celular. Se sienta en el puesto de trabajo, bloquea el espacio para que la BH4 real y sana no pueda entrar, pero es completamente incapaz de hacer el trabajo de defensa. No hace nada útil.
Es el sabotaje interno perfecto. Y las consecuencias de este sabotaje son terminales para la célula. Al agotarse la reserva de la llave maestra útil, la BH4, y llenarse todos los huecos con este gemelo ineficaz, la BH2, pues el equilibrio redox de la célula se hunde por completo. Se va a pique. Sí, el escenario está trágicamente listo para el colapso estructural. Y aquí llegamos al nodo 7. Cruzamos el punto de no retorno. Llegamos al clímax de todo este proceso celular, que es la traición enzimática. La traición. Porque sin la BH4 disponible, el mayor y más noble defensor que tiene nuestro sistema cardiovascular sufre un fallo sistémico. Hablamos de la afamada enzima ENOS. La ENOS, la óxido nítrico sintasa endotelial. A ver, en condiciones normales de salud, esta enzima es el máximo pacificador del cuerpo. El pacificador. Su función es impecable. Coge un aminoácido de la sangre, la L-arginina, y con la ayuda indispensable de la BH4, que transfiere electrones de forma segura, fabrica gas de óxido nítrico. Y hay que recalcar esto con mucha fuerza. El óxido nítrico es nuestro gran escudo protector vascular. Relaja y dilata las arterias para bajar la presión, evita que las plaquetas se peguen y formen trombos peligrosos, y frena de golpe todas las cascadas de inflamación. Es maravilloso, sí. Vale, pero ¿qué sucede cuando la enzima ENOS intenta hacer su noble trabajo de siempre? Y al girarse para coger su herramienta, se da cuenta de que no está la BH4, sino que tiene enganchado al gemelo malvado, a la BH2. Los textos científicos usan un término muy específico para esto. Dicen que la estructura entera de la enzima sufre un desacoplamiento. Sí, el temido desacoplamiento. Es un desastre arquitectónico a nivel celular. Al faltarle la BH4 para guiar los electrones hacia su destino correcto, la estructura de la enzima ENOS se vuelve inestable. Pierde el control. Pierde su integridad por completo, se desacopla. Y en este estado corrupto, en lugar de fabricar el gas protector óxido nítrico, la enzima empieza a usar sus recursos para fabricar más de ese temible radical superóxido. O sea, es alucinante. De verdad no me lo puedo creer. Es la traición absoluta. Es terrible. La maquinaria biológica, que fue diseñada de forma exquisita por la naturaleza para apagar el incendio y proteger las murallas, resulta que ha sido hackeada desde dentro. Se convierte en un surtidor de combustible inflamable. Los guardias de la ciudad ahora están disparando cañonazos contra su propia gente. Vamos a repasarlo para que quede claro. A ver. La angiotensina 2 inicia el fuego haciendo que la NOx2 genere superóxido. Ese primer superóxido destruye la poca BH4 que hay en la célula. Sin BH4, el gran protector, la ENOS se rompe, se desacople y empieza a disparar chorros de superóxido adicional. Madre mía. Y ese nuevo superóxido, a su vez, destruye cualquier rastro de BH4 que hubiera podido quedar escondido. El sistema se canibaliza a sí mismo. Acelera la destrucción vascular a un ritmo verdaderamente exponencial. Y esto nos desemboca de lleno en el octavo y último paso del circuito destructivo, la pérdida total del protector. Porque claro, con la mayoría de la ENOS traicionando al cuerpo, ¿qué pasa con el poquito óxido nítrico que las pocas enzimas sanas logran producir? Ni siquiera sobrevive, ¿verdad? No tiene absolutamente ninguna posibilidad. La abrumadora cantidad de superóxido que ahora inunda la célula choca violentamente con cualquier molécula de óxido nítrico que asome la cabeza. Es una aniquilación. Total. Las fuentes de cinética química que revisamos para hoy indican que esta reacción destructiva ocurre 3 veces más rápido de lo que cualquier vitamina o antioxidante natural pueda actuar. Es una aniquilación instantánea. Y de ese choque a tan alta velocidad, de esa mezcla entre el superóxido y el óxido nítrico, nace un monstruo químico real. Se forma el temido peroxinitrito. El peroxinitrito es la firma del daño final. No solo significa que el cuerpo se queda completamente sin óxido nítrico, lo cual condena al vaso sanguíneo a la constricción y a una rigidez permanente, sino que este nuevo compuesto es un oxidante despiadado. Hace un daño brutal. Y muta el ADN, empujando finalmente a la célula a la apoptosis, o sea, a la muerte programada. Fíjate cómo todo esto conecta directamente con la realidad clínica de las personas. Porque cuando uno va al médico y le dicen que tiene la presión arterial peligrosamente alta, o que hay disfunción endotelial o signos de insuficiencia cardíaca congestiva, Sí. pues no es simplemente que una tubería esté vieja o atascada. Es el resultado directo de este desastre en cadena que hemos descrito.
Una guerra microscópica, desencadenada por una sola señal que originalmente, en nuestra prehistoria, solo pretendía salvarnos la vida. Exacto. Es la ciudad reducida a cenizas por culpa de sus propios guardias, que están confundidos y sometidos a un nivel de estrés crónico que simplemente no pueden gestionar. Pero claro, si nos quedáramos solo en el desastre y la destrucción, esta inmersión sería profundamente deprimente. Muy desoladora. Y afortunadamente hay una parte de rescate en las investigaciones. La ciencia de vanguardia y la propia inteligencia de la biología humana han descubierto cómo frenar en seco esta autodestrucción. Vamos a hablar de cómo se apaga el lanzallamas. Bueno, a nivel biológico, el cuerpo tiene su propia vía de escape. Y es muy irónico porque es una enzima casi idéntica a la que causa el problema inicial. ¿Así? Sí, la llamamos ACE2. Mientras la enzima ACE normal, esa aduana implacable que mencionamos antes, fabricaba la inflamatoria angiotensina 2, esta variante, la AC2, funciona como un antídoto natural. ¿Y qué hace exactamente? Atrapa esa angiotensina 2 tóxica y la recorta para crear un péptido completamente distinto, que es la angiotensina 1,7. Y este nuevo mensajero hace auténticas maravillas. Genera respuestas profundamente antiinflamatorias y, lo más importante de todo, frena de golpe la actividad de la enzima NOX2. O sea, apaga el lanzallamas. Exacto. Es el contrapeso biológico perfecto. Es como el yin y el yang vascular. Si la ACE pisa el acelerador de la inflamación, la AC2 pisa el freno de emergencia. Exactamente. El gran problema que vemos en la medicina moderna es que en pacientes con enfermedad cardiometabólica avanzada, esta enzima protectora AC2 está colapsada. El estrés oxidativo y la inflamación de base son tan altos que la sobrepasan por completo. No da abasto. Ya. Y aquí es donde la farmacología clínica ha dado uno de los saltos más espectaculares y, diría yo, sorprendentes de la última década, aportando una clase de fármacos que han cambiado todas las guías médicas. Hablo de los inhibidores de SGLT2. Una verdadera revolución. Sí, y esta es quizás mi parte favorita de toda la investigación, porque la historia de fármacos como la empagliflozina y estos inhibidores de SGLT2 es curiosísima. O sea, originalmente se diseñaron y se aprobaron única y exclusivamente para tratar la diabetes. Así es, eran fármacos antidiabéticos puros. Su mecanismo teórico era muy simple: forzar a los riñones a expulsar el exceso de azúcar a través de la orina y así bajar la glucosa en sangre. Fin del misterio. Pero claro, cuando revisamos los gráficos de los estudios empíricos en pacientes con insuficiencia cardíaca, Son alucinantes. Son increíbles. Empezaron a ver que los pacientes que tomaban esto estaban protegiendo su corazón y sus riñones de una manera espectacular. Y la gran pregunta obvia en la comunidad médica era, bueno, ¿y qué tiene que ver expulsar azúcar por la orina con apagar un lanzallamas vascular? no tenía ningún sentido aparente. Ninguno. Al principio dejó a la comunidad científica totalmente desconcertada. Pero al mapear este circuito bioquímico de 8 nodos, el rompecabezas encajó. Y esto es crucial para entender la protección renal y vascular de la que hablan los papers. Los inhibidores de SGLT2 tienen efectos pleiotrópicos. Es decir, que actúan en muchos sitios. Exacto, actúan en múltiples frentes moleculares a la vez. Los estudios demuestran que estos fármacos logran reducir directamente la expresión de aquel precursor inicial, el angiotensinógeno, en los tejidos. Al haber menos precursor, toda la cascada pierde fuerza desde el minuto 1. Claro, cortan el suministro. Además, reducen drásticamente los niveles de peróxido celular y frenan la formación de 3-nitrotirosina. Que es la huella dactilar del daño por peroxinitrito, como decíamos antes. Exactamente. Básicamente lo que hacen es limpiar toda la zona del desastre químico. Y entiendo que al rebajar ese estrés oxidativo de forma tan eficiente, pues consiguen inhibir indirectamente a la NOX2. Esa es la clave. Le quitan el dedo del gatillo al lanzallamas. Y al detener por fin esa lluvia constante de superóxido, ocurre el verdadero milagro a nivel celular. Se protege la reserva vital de BH4. La llave maestra vuelve a estar a salvo. Sí. Y al haber suficiente BH4 disponible de nuevo en la célula, se estimulan vías genéticas muy profundas y reparadoras, como la vía de supervivencia de la SIRT1. Claro. Y si la vía SIRT1 se activa y vuelve a haber BH4 sana en la oficina celular, pues la enzima protectora ENOS, que se había vuelto corrupta y traicionera, puede volver a reacoplarse. Se cura. Recupera su forma estructural sana
y vuelve a fabricar el óxido nítrico protector. Es como revertir el lavado de cerebro a los guardias de la ciudad. Es una reeducación molecular en toda regla. Gracias a esto se restaura el flujo sanguíneo, cede la rigidez de las arterias, baja la presión sobre el riñón y el corazón recupera su capacidad de bombear sin resistencia. Es fascinante. Y esto me lleva a una reflexión final para intentar poner todo esto que hemos analizado en perspectiva. A lo largo de esta inversión profunda, es muy fácil pensar que el cuerpo humano es simplemente una máquina que se rompe por el desgaste. No, como el motor de un coche viejo. Sí, es la visión clásica. Pero la ciencia que hemos visto hoy nos demuestra algo mucho más profundo. Y diría que hasta poético. Resulta sobrecogedor pensar que el mismo oxígeno que nos da la vida en cada respiración, Ojo con esto, sí. sí, ese mismo oxígeno, cuando cae en el circuito bioquímico equivocado, impulsado por nuestro estrés crónico moderno y nuestros hábitos, puede forjar el arma molecular que nos consume desde dentro. Es que hay una frontera finísima entre la molécula que permite la respiración celular y la molécula que causa el deterioro acelerado de nuestros tejidos. Todo depende del contexto de la señalización. Exacto. Depende de las señales que el cuerpo recibe del entorno. Pero la gran lección médica del rescate de la vía SGL2 o del eje ACE2 es un mensaje de enorme esperanza. No estamos obligando al cuerpo a hacer algo alienígena o antinatural con químicos extraños. Para nada. Simplemente estamos interviniendo para limpiar el ruido ensordecedor del estrés inflamatorio. Y le estamos recordando a nuestras propias enzimas su noble propósito original, apagando la falsa alarma para que el cuerpo pueda sanar por sí mismo. Es bellísimo visto así. Pues nos hace pensar que quizás el futuro de la salud cardiovascular no consiste en bloquear partes del cuerpo a martillazos o abrir cañerías por la fuerza bruta, sino en aprender a reeducar y armonizar esta increíble y delicadísima comunicación interna. Y bueno, dejamos esta reflexión abierta para seguir explorando en el futuro cómo los hábitos y la ciencia moderna interactúan con estos engranajes invisibles. Reinterpretar la enfermedad desde el interior de la célula es, sin ninguna duda, un cambio de paradigma apasionante. Ha sido realmente fascinante conectar hoy todas estas piezas maestras de la biología humana. El placer es seguir desgranando estos misterios paso a paso, y estoy seguro de que a partir de hoy, la próxima vez que se respire profundamente o que uno se mida la presión arterial, pues valdrá la pena imaginar todo ese inmenso universo microscópico que lucha cada segundo por mantener el equilibrio. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima inversión profunda.